¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos relatos antiguos continúan desafiando la lógica de los expertos? Hay construcciones bíblicas tan colosales que dejan perplejos a científicos y arqueólogos, despertando polémicas y admiración a partes iguales. Mientras algunos las consideran prodigios divinos, otros buscan explicaciones basadas en datos históricos y evidencias tangibles. Sin embargo, en cada bloque de piedra y en cada historia transmitida, late un misterio que trasciende lo meramente material. Aquí descubrirás secretos que, al confrontarlos, podrían sacudir tus creencias más arraigadas. La historia del Arca de Noé es una de las construcciones de la Biblia que más intriga a quienes estudian la arqueología bíblica. Imagina levantar un barco gigantesco sin grúas, sin herramientas eléctricas ni planos modernos, solo con fe y determinación. Según la historia bíblica, Noé recibió instrucciones precisas para salvar a la humanidad y a los animales del diluvio universal. Su construcción resultó un desafío enorme, pues requería madera resistente y un plan de trabajo meticuloso. Para algunos, este relato es prueba de un milagro, para otros, es un mito antiguo que invita a reflexionar sobre ciencia y fe. Basta con imaginar la logística para reunir parejas de animales y protegerlos en aquel colosal navío. Este aspecto de la historia bíblica suele generar preguntas sobre alimentación, limpieza y convivencia. ¿Cómo evitar conflictos entre especies o el aburrimiento de un largo viaje flotando sobre aguas? Algunos investigadores sugieren interpretaciones simbólicas, mientras otros buscan evidencias históricas. Hay quienes afirman haber hallado estructuras similares en el monte Ararate, respaldando la teoría de que existió un gran diluvio universal. Sea como fuere, el Arca de Noé sigue siendo uno de los relatos más apasionantes en el cruce entre la ciencia y la fe. Lo extraordinario es la persistencia de los testimonios a lo largo del tiempo. Varios exploradores han reportado formaciones en las laderas del Ararate, alimentando la intriga sobre las construcciones bíblicas. Aunque no existe un consenso definitivo, muchos coinciden en que este relato refleja un momento clave de la historia bíblica y la relación humana con lo sagrado. Para algunos, el Arca de Noé encarna la valentía ante lo imposible, para otros, es un símbolo de reinicio tras la adversidad. Las murallas de Jericó han cautivado a investigadores y entusiastas de la arqueología bíblica durante siglos. Según el relato, se alzaban con una fortaleza casi inexpugnable, protegiendo la ciudad de cualquier invasión. Sin embargo, la narrativa bíblica describe un inesperado giro. Los israelitas, tras 7 días de marchas y trompetas, hicieron que estos muros se vinieran abajo. ¿Fue un terremoto coincidente o un acontecimiento extraordinario sin explicación natural? Estudios modernos sugieren posibles fallas sísmicas en la región, mientras la tradición religiosa mantiene su visión del suceso. Así, Jericó se convierte en un punto de encuentro entre fe y evidencia histórica. Las excavaciones arqueológicas han revelado capas de ruinas, muros derrumbados y señales de un abandono abrupto. Varios equipos científicos han propuesto fechas distintas para la caída de la ciudad, alimentando el debate sobre la cronología exacta. Algunos sostienen que estos vestigios confirman el relato bíblico, mientras otros argumentan que las estructuras descubiertas corresponden a periodos posteriores. Sea como fuere, Jericó sigue despertando pasión y asombro, pues cada fragmento de piedra parece contar una historia llena de misterios profundos. Además, el entorno desértico donde se ubica añade un matiz realmente intrigante, reforzando siempre la idea de un pasado envuelto en secretos. Pese a las dudas, Jericó trasciende la mera discusión arqueológica. Para muchos creyentes, su caída representa la intervención divina en la historia. Para los más escépticos, es un ejemplo de interpretaciones simbólicas y hazañas militares notables. El gran interés que suscita se refleja en documentales, estudios universitarios y debates acalorados. Al final, quizá nadie tenga la respuesta definitiva sobre qué sucedió realmente entre esas murallas. Tal vez sus rocas aún esconden pistas destinadas a permanecer ocultas y sorprendentes. Hablar del Templo de Salomón es evocar una construcción legendaria, descrita como una de las obras más majestuosas de la antigüedad. Según el relato bíblico, se erigió con materiales finísimos, como madera de cedro y oro, para honrar la presencia divina.
Sus muros habrían sido tan resplandecientes que el reflejo del sol iluminaba cada rincón, generando una atmósfera de asombro entre quienes lo contemplaban. Salomón, célebre por su sabiduría, concibió este proyecto para consolidar la identidad de su pueblo y dotarlo de un espacio sagrado único. De ahí que se le asocie con la grandeza, la fe y la promesa de algo trascendente. El proceso constructivo exigió una planificación detallada y recursos notables. Muchos especialistas señalan que, pese a los relatos, todavía no se han hallado pruebas arqueológicas concluyentes de su existencia exacta. No obstante, esta falta de evidencia no ha mermado el interés por el tema. Excursiones arqueológicas y estudios académicos continúan en búsqueda de indicios que confirmen la magnitud histórica de este templo. La grandiosidad atribuida al proyecto, así como las descripciones sobre sus materiales, han cautivado la imaginación de generaciones, generando teorías diversas. Sea desde la fe o la investigación, el Templo de Salomón conserva un aura de enigma fascinante. Hay un momento de la historia bíblica que suele dejar atónitos a los estudiosos, la inauguración del templo. Según se narra, una nube simbólica llenó el interior, representando, para muchos, la aprobación divina. Otros lo interpretan como un fenómeno natural, envuelto en lecturas místicas que elevan su significado. Esta mezcla de fe y misterio hace del Templo de Salomón una referencia recurrente para quien explora la historia sagrada. Incluso, algunos sostienen que fue un sitio con secretos muy guardados, vinculados a su función espiritual. La historia de la Torre de Babel describe la ambición de la humanidad por alcanzar lo que parecía inalcanzable, un lugar en el cielo. Según el relato, todos hablaban la misma lengua, lo que facilitó la cooperación para levantar una estructura colosal en la llanura de Sinar. El objetivo era evitar dispersarse y, de paso, celebrar su propia grandeza. Sin embargo, esa unidad pronto se vio alterada por una intervención que confundió las lenguas. Aquello no solo frenó la construcción, sino que fragmentó a las personas en distintos grupos lingüísticos. Desde entonces, la Torre de Babel simboliza la complejidad humana. Algunos estudiosos la consideran un mito que explica la diversidad de idiomas, mientras otros la ven como un testimonio de un proyecto real, quizás inspirado en las zigurats de Mesopotamia. Investigadores han hallado ruinas de torres escalonadas en esa región, utilizadas en rituales y ceremonias religiosas. Aunque no hay certezas de su relación directa con Babel, la asombrosa similitud de estas estructuras resulta verdaderamente sugerente. Esa conexión refuerza la idea de que, en la antigüedad, se buscaba edificar obras que demostraran poder y devoción. Sin importar la perspectiva, el relato transmite un mensaje sobre los límites de la arrogancia humana. La confusión de lenguas, narrada como un acto divino, también se interpreta en términos sociales y culturales. Cuando un grupo deja de comunicarse de manera efectiva, las metas compartidas se desvanecen, al igual que sucedió con la mítica construcción. Por ello, Babel suele usarse como referencia para temas de comunicación y entendimiento mutuo. Al final, la torre quedó inconclusa, el pueblo se dispersó y surgieron naciones con diferentes idiomas. Así, cada uno continuó su camino, dejando atrás un símbolo de que la soberbia puede frustrar los sueños colectivos. Cuando la comunidad judía anhelaba restaurar su identidad y la adoración en su tierra ancestral. Según los relatos, el proyecto fue más modesto que el primer templo construido por Salomón, pero no por ello carecía de trascendencia. Durante las primeras fases de edificación, algunos ancianos incluso lloraban al recordar la gloria pasada, mientras otros veían en aquellas nuevas paredes un símbolo de esperanza renovada. En un contexto de desafíos políticos y sociales, la reconstrucción avanzó, mostrando la determinación de un pueblo por mantener vivo su legado espiritual. Con el tiempo, el rey Herodes llevó a cabo una expansión impresionante, embelleciendo el templo con grandes muros, columnas y patios amplios que sorprendían a los peregrinos que llegaban a Jerusalén. Bajo su reinado, la ciudad adquirió un aire monumental, y el segundo templo se volvió un referente ineludible del esplendor judío. Así, miles de personas acudían a aquel recinto para ofrecer sacrificios, orar y celebrar sus festividades sagradas. El ambiente invitaba a la contemplación, pues cada detalle arquitectónico evocaba la promesa de una comunión intensa con lo divino. Sin duda, era un destino que mezclaba fe y admiración humana.
Sin embargo, la prosperidad no sería eterna. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas sitiaron la ciudad y destruyeron el templo en medio de una gran rebelión judía. Se dice que el oro y los ornamentos se derritieron entre las grietas de las piedras, motivando a los soldados a desmontar la estructura. Con ello, culminó un capítulo fundamental de la historia judía y se inició otro, marcado por la diáspora y la ausencia de un templo centralizado. Ahora que conoces los detalles más impactantes de estas majestuosas construcciones bíblicas, ¿te has preguntado cómo esa misma determinación, fe y sabiduría podría transformar tu propia vida? Si ellos pudieron lograr obras que aún hoy nos provocan admiración y curiosidad, ¿qué habría pasado si quienes erigieron estos monumentos se hubieran dejado vencer por la duda o la falta de motivación? Reflexiona sobre tus proyectos personales y atrévete a construir tus sueños con la misma convicción. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre estos temas que pueden inspirar grandes logros.